Listo, buenos días, ¿cómo estamos? Les saluda el doctor Alejandro Navarrete, como todos los martes y jueves a esta hora en nuestro webinar de la mañana. El día de hoy tenemos una invitada especial, Eva Sendón. Ella es directora adjunta del Counseling Institute of Atlanta y el día de hoy vamos a hablar sobre infidelidad y cuáles son los retos para los terapeutas de pareja. Como siempre, comenzamos con nuestros videos introductorios. Gracias. Muy bien, otra vez buenos días y bienvenidos. Eva, bienvenida. Otra vez agradeciéndote por el tiempo de poder compartir con nosotros. Y pues cuéntanos un poquito, Eva, de tu experiencia, de dónde eres, para que el grupo de terapeutas de pareja latinoamericanos pues te conozcan un poquito más, ¿verdad? Bueno, buenos días Alejandro, buenos días a todo el mundo, estéis donde estéis en el mundo. Mi nombre es Eva Sendón, como bien dijo Alejandro, yo trabajo en el Counseling Institute of Atlanta. Hace ya bastante tiempo que trabajo con Alejandro en mi carrera, digamos, en mi desarrollo profesional aquí en Estados Unidos. Yo soy, como podéis comprobar por mi acento, soy española. Allí me formé mis primeros años como psicóloga, como terapeuta familiar sistémica también. Hace ya la friolera de 12 años que vivo en Estados Unidos. Y bueno, pues una vez que llegué aquí, pues pasé un poco por el proceso que muchos emigrantes tenemos que pasar de volver a reencauzar tu carrera profesional, y por ello volví otra vez a la universidad para hacer mi maestría en salud, en counseling, que se llama aquí, en salud mental. Y bueno, pues ahí empezó mi primer contacto con Alejandro, que esto ha sido, yo lo considero, pues mi mentor aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues empezamos nuestra relación profesional, y bueno, pues él fue un poco el que me introdujo en realidad en el mundo de la terapia de pareja. No era un campo en el que yo en principio tenía pensado pues desarrollarme, y sin embargo pues me ha llamado mucho la atención por muchas razones, y es algo que creo que Alejandro y yo compartimos, esa pasión y esa locura un poco también, que creo que es algo de lo que me interesa también hablar, ¿no? Un poco creo que el mundo de la terapia de pareja, como decimos en inglés, es un messy field, en el que muchas cosas pasan a la vez. La dinámica a veces es un poco complicada de manejar desde muchas perspectivas, y creo que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De precisamente de los retos de la terapia de pareja, y pues incluyendo otro tema importante del que tratamos muy habitualmente en terapia de pareja, como es la infidelidad. Bueno, Eva, gracias otra vez. Y bueno, es todo un honor pues que estés trabajando conmigo. Como tú dices, te transmití el virus de la terapia de pareja, igual que lo trato de hacer con todos los colegas que nos escuchan en Latinoamérica. Evidentemente, este es un programa que va dirigido a todos los profesionales de salud mental que trabajan especialmente con parejas, ¿verdad? El arte de la terapia de pareja es muy diferente al arte de la psicoterapia individual o al arte de la psicoterapia de familia también, ¿verdad? Se requiere ciertas cualidades que pueden practicarse, pueden desarrollarse con la supervisión adecuada, con los estudios adecuados, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de hacer.
y me alegro de que tú hayas entrado muy bien en el campo de la terapia de pareja. Además, lo haces muy bien, evidentemente, ¿verdad? Con todo tu background, como se dice, de tus estudios de terapia de familia en España y acá también en los Estados Unidos, pues contribuyes mucho al trabajo que nosotros hacemos con las parejas en Atlanta, básicamente, ¿no? Y ahora tratando de difundir este mensaje a toda la comunidad de psicoterapeutas de Latinoamérica. Otra vez, muchas gracias, pero vamos a entrar un poquito al tema, Eva, los retos de los terapeutas de pareja con respecto al tema de la infidelidad. Dice que estadísticamente, bueno, los números cambian, varían de acuerdo a los estudios, pero se dice que entre el 25 al 75%, o sea que estos son números que los especialistas suelen hablar y otra vez dependiendo de dónde se hizo el estudio y cuál fue la muestra que se trabajó, ¿verdad? Porque si alguna vez a ti te preguntan directamente, bueno, usted señora, usted alguna vez fue infiel en su matrimonio, ¿verdad? Entonces mucha gente no va a tener de repente el coraje de decir, bueno, sí, yo engañé a mi esposo 2 veces, ¿verdad? Entonces los estudios pueden variar entre 25 y 75%. Y lo otro es que el 25% de nuestros consultantes en terapia de pareja traen el tema de infidelidad como tema problemático en la relación. Y digamos, esa es la consulta inicial, ¿verdad? Es el 25% de todas las parejas. Y puede haber hasta el 50% de todas las parejas que nos consultan, o sea, el 50% de todos nuestros casos, que va a traer definitivamente un tema de infidelidad o va a salir un tema de infidelidad en el transcurso de la terapia. Entonces, este es un tema muy común, por eso es que nosotros decidimos hacer un curso que vamos a dar el próximo jueves y viernes, y también vamos a profundizar después en Atlanta, porque pues tú eres una de las, diríamos, del personal y del equipo terapéutico que ayuda a los pasantes, a la gente que viene y hace su pasantía en Atlanta, para los que se animen este mayo de este año, ¿verdad? Hacemos una semana intensiva de formación. Entonces, ¿qué nos cuentas, Eva? ¿Cuál es tu perspectiva del tema? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, pues hay mucho que se puede decir, como hablábamos antes, la información que tenemos sobre la terapia de pareja, los estudios, las encuestas que se hacen, como decía antes, perdón, como decía antes, todos un poco ambiguos, digamos, dentro de lo que es el mundo de la terapia de pareja, porque tiene mucho que ver también con la realidad y de los datos, ¿no? Muchas veces eso incluso lo podemos trasladar a menor escala a la sesión de terapia, ¿no? Con qué instrumentos de trabajo estamos trabajando. Eh, para los que no sois terapeutas de pareja, pero os interesa el tema, el setting, digamos, el contexto de terapia individual y de terapia de pareja es muy diferente, los instrumentos de trabajo que tienes son muy diferentes, la dinámica es muy distinta, dos personas individuales, nosotros lo vemos como que los terapeutas de pareja somos un poco el reflejo de lo que es la relación y es nuestro cliente al fin y al cabo es la relación entre ellos, ¿no? Y con eso trabajamos, es muy sistémico, en el sentido de que todos los elementos están involucrados. Estoy muy de acuerdo con algo que hablabas la semana pasada desde la perspectiva de terapia relacional de Terry Real, que se trabaja dentro, ¿no? de lo que es la pareja, los problemas, no tanto separarlos a nivel individual, sino trabajarlo todo dentro de ese contexto. Entonces, hay muchas cosas pasando. Normalmente las parejas llegan a terapia de pareja, pues al menos dentro de nuestra comunidad latina, que es con la que nosotros trabajamos aquí en Atlanta, y supongo que nuestros compañeros de Latinoamérica también les pasará lo mismo y posiblemente en otras culturas y en otros contextos también, pero la infidelidad es, digamos, el tema, más demandado, digamos, para la terapia de pareja, digamos que es como que el punto de corte para que una pareja decida ir a terapia, o bien para dejarse, o bien para tratar de arreglarlo, ¿no? Y muchas otras razones, ¿no? A veces llegan por cuestiones de infidelidad también, pues como una manera de hacerle pagar una pena a la persona que cometió la infidelidad. A veces
vienen un poco pues como para pagar esa pena, pero en realidad no están comprometidos con la terapia. Es decir, las condiciones en las que recibimos a nuestros clientes en terapia de pareja son miles, ¿no? No podemos establecer una relación lineal en la que nos traen un problema claro, definido, hacemos digamos, un planning y que se cumpla a nivel lineal, causa-efecto, ¿no? La perspectiva adecuada, yo creo, de un terapeuta de pareja tiene que ser desde una perspectiva sistémica, desde el principio hasta el final, porque hay muchas variables pasando, hay muchas problemáticas que van a ir surgiendo. Entonces, la flexibilidad de la terapia sistémica también te da esperanza de que se pueda trabajar con esos casos, ¿no? No sé, Alejandro, si tú tienes la misma perspectiva que yo a la hora de ver los casos. Sí, Cuéntanos un poco. bueno, es evidente, diríamos que el tema es pues muy amplio, ¿verdad? Es una cuestión cultural. Una de las cosas que vemos nosotros y discutíamos la vez pasada era que las parejas son muy poco perseverantes, consistentes en el tema de buscar ayuda de terapia, ¿verdad? Entonces, se calcula o se piensa, o los estudios dicen que la recuperación después de una infidelidad puede tardar entre 1 año y 2 años, ¿verdad? Pero las parejas que nosotros vemos suelen participar por poco tiempo, o sea, una vez que se estabilizan, dejan de ir a terapia. Me imagino que esa es la misma experiencia que tienen muchos terapeutas en nuestra cultura. Nuestra cultura no es una cultura muy, diríamos, que va pro prevención, ¿verdad? Sino simplemente a sanar las heridas brevemente y después dejan de asistir a terapia. Eso es algo que ocurre muy común, ¿verdad? Pero el reto, creo, del terapeuta de pareja es no solamente estabilizar a la pareja y que se sientan bien, sino que la relación pueda cambiar, que pueda haber mejor conexión, que pueda haber mejor confianza. Y este es un proceso otra vez, a largo plazo, a largo plazo. Nuestro reto es trabajar con ellos para que ellos en verdad tengan ese cambio significativo, ¿verdad? Que pues requiere mucho trabajo también. Requiere mucho trabajo por parte de ellos mismos, pero nosotros como diríamos, como directores de orquesta, poder ayudarlos y, como yo decía en el webinar anterior, ser parte de ese sistema, ¿verdad? En el que nosotros contribuimos a esos cambios con nuestras intervenciones. Es muy, muy importante, y una de las cosas que tenemos que considerar es que también la infidelidad es esta crisis que ocurre en la infidelidad, que es una experiencia traumática para la persona que ha sido engañada y que es un dolor que muchas veces todas las personas que han estado involucradas en este círculo de infidelidad, porque el que engaña también, si en verdad le interesa la relación, termina teniendo pérdidas, dolores, ver a sus hijos llorar, a su esposa o su esposo llorar. Y también de repente el amante o el amante que está fuera también, que quizás se enamoró, que quizás pues tuvo expectativas diferentes, ¿verdad? Entonces, pero la idea es ver la infidelidad como una oportunidad. Es una oportunidad para transformar profundamente, ¿verdad? Y que sea a largo plazo, pues a cada individuo, a cada uno de los miembros de la pareja, ¿no? O sea, tanto si yo engañé, qué es lo que puedo aprender de esto, cómo puedo en realidad cuidar mi matrimonio, cómo puedo aprender a decir que no a la tentación. Y la persona que fue engañada también es como que, cómo también puedo yo volver a confiar, ¿no? Una de las cosas que veíamos en sí, digamos, decir no, porque, ¿por qué decir no, verdad? Porque la infidelidad, una de las cosas cuando converso con parejas, sale mucho el tema de bueno, te arrepientes, ¿verdad? Te arrepientes de haberme engañado. Quizás no te arrepientes del acto en sí, porque pues la infidelidad trae mucha carga emocional y la autoestima de uno sube y uno se siente bien y hay placer. A diferencia de otras experiencias, diríamos, la infidelidad trae mucho placer, ¿verdad? Pero ¿por qué nos dejamos llevar por ese placer? ¿Por qué nos cuesta decir que no? Y nos dejamos llevar por esta energía mágica que es temporal, ¿verdad? Y que sin embargo estoy dispuesto a arriesgar
todo lo que he trabajado por años, Ujú. ¿verdad? Entonces, el Algo tema, como tú dices, es complejo, ¿no? es definitivamente complejo, por eso los terapeutas de pareja tenemos que estar preparados para un reto grande, ¿no? Cada vez que nos Mm, sentamos delante de una pareja nueva. Algo que a mí me ayuda mucho y con lo que estoy muy de acuerdo con el planteamiento de la terapia relacional es el ver cuando estás trabajando especialmente con la persona que cometió la infidelidad, es un poco ver con cuál de esas digamos, partes de la persona te estás comunicando, ¿no? Lo que hablaba él del niño traumatizado, el niño adaptado o el adulto, ¿no? Utilizando el córtex prefrontal, tomando decisiones adultas, etcétera, ¿no? Un poco esa es nuestra meta, ¿no? El conectarnos con esa persona adulta y que ellos se hagan responsables de lo que están haciendo y tomen cartas en el asunto si realmente se quieren quedar con esa persona. Pero todo esto es un proceso. A veces el problema es el tiempo, ¿no? Lo decías tú antes, el reto de que no hay demasiado compromiso con el tratamiento porque digamos que la terapia es algo muy nuevo dentro de nuestra comunidad. Nosotros no somos de a contarle a un desconocido nuestros problemas, ¿no? O sea, estamos todavía entrando en todo esto y por eso las condiciones en las que vienen las parejas nuevamente a terapia son al borde del final, ¿no? Casi tenemos que conseguir en una sesión hacer un milagro, que yo siempre, a modo de broma, utilizo también mucho el humor en terapia, ¿no? Les digo que yo no tengo una varita mágica, tampoco la quiero, para conseguir que las cosas pasen de un día para otro y que ellos van a tener que ayudarme en este proceso, ¿no? Un poco tratar de conseguir mantenerlos un poco más de tiempo del que ellos se quedarían para poder ver algún tipo de resultado que sea un poco más duradero, ¿no? Porque otra vez, sobre todo cuando hay una fidelidad, hay digamos, unas etapas que son muy claras, ¿no? Cuando se descubre, cuando inicia el trauma y cada uno de los miembros de la pareja y de la familia, acordémonos, esto es un sistema, también se van afectados de diferente manera a lo largo de ese proceso también, ¿no? No es lo mismo, digamos, en un caso en el que él ha sido infiel, ella descubre la infidelidad y entonces pues entra en un proceso pues de enfado, pero al mismo tiempo él se pone en una posición sumisa, en el que sabe que ha cometido, ¿no? o ha sido descubierto, ¿no? Entonces, lo que escuchamos en Orlando en alguna de nuestras conferencias de Evolution of Psychotherapy, hablando de infidelidad, ¿no? Ese proceso un poco de luna de miel, ¿no? Te lo doy todo en esa fase, ¿no? Te lo doy todo porque sé que cometí, ¿no? Soy el pecador, entre comillas, y entonces, pues ahora te lo doy todo, entonces la otra parte se beneficia, pero después ya empieza la parte más racional a pensar el por qué, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me has hecho esto? ¿No te importo? Empezar a pensar, entonces aquella vez, hace X tiempo cuando estaba siéndome infiel, entonces me mentiste. Entonces ya empieza el trauma como a sentarse, ¿no? Dentro de lo que es en la parte de la persona que le han sido infiel, mientras la otra persona considera que el crimen ya ha prescrito y que ya esto se tiene que acabar lo antes posible, ya no quiero escucharte más, ¿no? Entonces nosotros tenemos que educar en el proceso de lo que es la infidelidad a nuestros clientes, ¿no? Explicarles qué significa esto. Y nosotros, como decía, como prácticamente creo que todos los autores grandes que tratan terapia de pareja e infidelidad lo tratan como trauma y lo puedes ver directamente. Sesión tras sesión, la persona que viene y que le han sido infiel reviviendo en diferentes momentos del día y de la noche esos momentos, ¿no? Por recuerdos de lo que vio, imágenes, pensamientos, asociando, es el trauma viviéndolo continuamente, ¿no? Y a veces la otra parte no lo ve, lo ve como algo que es, bueno, pasajero, ya no hay nada que pueda hacer, es el pasado, ¿qué quieres que le haga? Yo te pedí perdón 75 veces, me lo sigues recordando, y entonces esa parte también, si no la manejas bien, también lo puedes acabar perdiendo, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes que a mí ni me paga Tinder ni me pagan los abogados de divorcio, no tengo especial interés en que se queden o se vayan, yo estoy allí para ayudarles a ellos, pero si la meta es trabajar la pareja, necesito que los dos trabajen, ¿no? Que los dos trabajen y pongan de su parte para entender lo que ha pasado y por qué estamos donde estamos, ¿no? Y entonces, pues es importante también ir en cada fase viendo un poco las necesidades del momento
para tratar de conectarlos en algún punto para que para ellos tenga sentido lo que va a pasar en el futuro, ¿no? En esa relación. Sí, y lo otro que a veces las parejas tienen dificultad para poder llegar a un consenso de qué cosa es infidelidad, ¿verdad? Porque a veces, sobre todo más los hombres, minimizan cuando tiene que ver con la parte sexual, diríamos, ¿no? O sea, bueno, no fue para tanto, ¿verdad? Pues era una amiga, no había nada más, o sea, no, nunca hubo sexo. Entonces, si nunca hubo sexo, pues no tendrías que estar haciendo tanta, por qué la experiencia es tan traumática, ¿verdad? ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué me sigues insistiendo en lo mismo? Solamente éramos amigos, nos dimos un beso, pues y no pasó más, y no pasó más, ¿no? Entonces, hay gente que tiene tendencia a minimizar el hecho de la traición, ¿verdad? Y se llama traición porque pasa por un tema oculto, un tema de secretos, un tema de tener una vida que tú desconoces, ¿verdad? Porque tú eres la persona que sabes con quién estás casada, quién es tu compañero, quién es esa persona en general, ¿verdad? Entonces, cuando se descubre estos secretos, la experiencia es muy dolorosa porque toda esa imagen que tú habías construido, ese ídolo de la persona especial que tú habías, pues con la cual te habías enamorado y con la cual confiabas y diste toda tu vida, te terminó mintiendo, te terminó engañando de esa forma, ¿verdad? Y a veces, como te decía, es un poco complicado entender la dimensión de que simplemente porque hubo el secreto y porque tuve una vida oculta, eso es lo que lastima, ¿verdad? Independientemente de los detalles de lo que pasó con esa persona, ¿verdad? Claro que hay dimensiones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo tuve un amante y esa amante, pues, tuvo hijos conmigo, pues la dimensión va a ser a otro nivel, ¿verdad? El secreto tiene consecuencias más a largo plazo. Lo mismo si me enfermé de alguna enfermedad, ¿verdad? O sea, me contagió de algo. Lo mismo si yo le daba más de la mitad de mi sueldo para que ella viviera en una casa que yo le puse, o le compré un carro o cosas así, porque ya va en contra de la estabilidad y las finanzas y después te das cuenta por qué las tarjetas de crédito aumentaban en deudas por el despilfarro, el descontrol. Entonces, todo eso tiene dimensiones, o sea, hay secretos que tienen dimensiones, ¿verdad? Que pueden ser mucho más dolorosos. Hay personas que piensan que la infidelidad entra en un terreno de ver pornografía, por ejemplo, en secreto, o ir a masajes con final feliz. Entonces también eso podría entrar en un campo de la infidelidad. Lo importante es lo que la pareja pueda considerar y el dolor que pueda causar el acto o el hecho de lo que tú hayas hecho como para poder ya entrar en un terreno de terapia de infidelidad, independientemente si le queremos poner más energía o más culpa o más dolor por las dimensiones de las cuales estoy hablando, ¿verdad? Entonces, esa es la parte un poquito complicada. Hay que definir qué sería infidelidad para la pareja, ¿verdad? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué? O sea, que las personas puedan entender de que esto que yo hice, por eso es que Terry Real habla de grandiosidad, ¿verdad? Pero ¿por qué tanto lío? O sea, esto en verdad no tendría por qué dolerte tanto, sí, pues solamente fuimos amigos y nada más, ¿verdad? Y lo otro es que las personas que son infieles son mentirosas, ¿verdad? Suelen ser muy mentirosas pues fabrican muy bien sus historias y ven los tiempos en los que pueden encontrarse con la otra persona, y fabrican muy bien todo su escenario todos los días como para mantener su secreto en secreto, ¿verdad? Entonces es una cosa muy interesante, pero yo creo que los terapeutas debemos siempre ayudar a las personas, como tú dices, a poder entender por qué el dolor, por qué es difícil este tema y explicar el tema del trauma, la traición y todo esto de lo que estamos mencionando, ¿no? Una de las cosas que evidentemente son complicadas de definir, ¿no? Lo que tú estabas mencionando ahora, ¿no? ¿Qué es infidelidad? ¿Qué es una affair? ¿No?
creo que depende también mucho lo que dices tú, ¿no? De los acuerdos o de las reglas que haya dentro de la pareja, ¿no? También tiene mucho que ver con la parte cultural, dentro de la parte cultural, la parte de creencias religiosas, etcétera, ¿no? De lo que está permitido, lo que no está permitido, lo que está socialmente permitido o no. También tiene mucho que ver con lo que mencionabas, me parece, la semana pasada, con la parte generacional, ¿no? No es lo mismo una pareja formada en 1960 que millennials, que, ¿no? Han cambiado mucho, y una de las cosas que a veces nos gusta a los psicólogos y a los terapeutas, ¿no? Un poco, ya que trabajamos en un campo un poquito ambiguo, ¿no? Y a veces abstracto, pues a veces tener algunos conceptos claros, ¿no? Nos ayuda a entender y posicionarte un poco para moverte hacia adelante, ¿no? Algo que me ayudó a mí a entender un poco o definir un poco lo que es la infidelidad, y creo que se lo escuché a Esther Perel, es que tiene que tener tres componentes, ¿no? Uno de ellos es el secreto, como tú decías, ¿no? Algo que la otra persona evidentemente no sabe, no está dentro de lo que es el acuerdo entre la pareja. Otro de ellos es ¿cómo se dice? Lo estoy pensando en inglés, el estar involucrado emocionalmente, ¿no? Tiene que haber algo que te está, digamos, no tiene por qué ser amor emocionalmente a nivel romántico, pero por alguna razón hay un enganche a nivel emocional, ¿no? Puede ser pues por cuestiones de tu pasado, necesidades que no están acabadas del pasado, por múltiples razones algo que tal vez no estás recibiendo de la manera que necesites en tu relación actual y lo encuentras en esta otra relación, tiene que haber algún tipo de enganche emocional. Y la otra parte, que suele ser también normalmente común, es la química sexual. Y la química sexual no tiene por qué ser el acto sexual completo, ¿no? Porque eso también tiene mucho que ver con el contexto sociocultural, ¿no? Antes solamente pues, la penetración estaba considerada infidelidad, todo lo demás no. Eso también ha cambiado mucho, ¿no? Hay muchas maneras de ser infiel sin que sea con acto físico completo, ¿no? Entonces, pero creo que es bastante interesante que esos tres componentes estén, y también nos aclara mucho a lo que nos enfrentamos. Evidentemente, siempre tienes que clarificar un poco lo que ellos han vivido, ¿no? Y hasta dónde llega las dimensiones de esta traición, digamos, ¿no? Y verlo desde una perspectiva traumática a largo plazo, ya no solamente si la pareja o no continúa, porque como es trauma, pues eso va a permanecer en la persona que ha sido traumatizada, a lo mejor si no lo trata el resto de su vida, ¿no? Todos conocemos personas que han sufrido infidelidad y que después en sus nuevas relaciones pues ya entran de una manera pues con mucha desconfianza, miedo al compromiso, porque tienen miedo que le vuelvan a traicionar. Entonces esto es algo que yo siempre también les planteo, ¿no? Que no solamente el que él y tú lleguéis a un acuerdo y parezca que las cosas funcionan, sino es algo que tú ya tienes que trabajar contigo mismo para poder, si no en esta relación, en futuras relaciones, en las relaciones que tengas, pues poder volver a ponerte en una posición, digamos, vulnerable, que es lo que se necesita para poder experimentar este tipo de emociones, ¿no? Me parece un tema muy interesante que debemos abordar bueno, a lo largo de las sesiones. Ojalá si nuestros clientes nos permiten el tiempo para poder hacerlo, para que haya un momento de sanación, ¿no? Para ellos y para su futuro. Entonces, Eva, los tres componentes que tú mencionabas, diríamos, el secreto es uno de ellos, Uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y el otro era el involucrarse afectivamente, emocionalmente, porque parte del secreto es levantarse y pensar en la otra persona todo el tiempo, en qué momento voy a hablarle, voy a contarle mis cosas, porque es mi mejor amiga. O sea, se volvió en una persona especial. Eso tiene que ver con involucrarse emocionalmente. Y hablabas de un tercer elemento también. Uh-huh. Uh-huh. Sí, la química sexual. Claro, que tiene que haber esa química, esa atracción, porque Uh-huh. cuando estamos en esa fase de enamoramiento, hay mucha química, hay muchos químicos que están en la sangre de uno, ¿verdad? El cerebro enamorado es un cerebro obsesionado, uno está pendiente de la otra persona, tiene ganas de estar en contacto con esa otra persona. O sea, hay una serie de factores químicos
que tienen que estar involucrados. Entonces, recuerden esos tres componentes porque pues a veces la parte, yo me acuerdo mucho, trabajaba con una pareja y el tema de, pues él se compromete, él dice que pues él va a seguir con su esposa, que no tiene ningún problema, que ya terminó la relación, pero como en la octava, novena sesión, ella vuelve a descubrir mensajes, vuelve a descubrir pues que hay un tipo de comunicación, ¿verdad? Y una de las cosas que se hace en terapia de pareja es tener reglas claras de que es para que se continúe la terapia de pareja, tiene que haberse terminado la relación al 100%, y eso incluye cualquier tipo de contacto con el amante, ¿verdad? Porque si no, pues no hay una forma de que yo me pueda comprometer y trabajar por mi matrimonio o por mi relación de pareja, pues si todavía estoy pensando en la otra persona, ¿verdad? Entonces este señor lo que me decía cuando lo descubren y sale en evidencia otra vez la mentira, él me dice es que Alejandro, yo quería en verdad trabajar por mi matrimonio, yo quería quedarme con mi esposa, con mis hijos, pero no puedo dejar de pensar en la otra persona, ¿verdad? Es una cosa que me obsesiona y me vuelve, las palabras que él usó fue me vuelve loco, me vuelve loco, no puedo dejar de pensar. Y yo quería, pero día a día me levanto y es como una obsesión, como una adicción. Y esa es la fuerza que tienen estos químicos, diríamos, cuando uno dice sentirse enamorado. Lo que pasa es que a veces la gente le cuesta un poco de trabajo comprender de que eso es algo meramente temporal, ¿verdad? Que es una gratificación instantánea, que no es una gratificación de una relación armoniosa a largo plazo. Pero antes de seguir, Eva, déjame contarte que hay algunas personas que nos están escuchando, ¿verdad? Veo a 25 personas conectadas que nos están escuchando y gracias por estar ahí otra vez. Mira, Jenny Miranda, ella estuvo en nuestra pasantía el año pasado, ¿verdad? Jenny es de Tacna, que es un departamento, un estado, como se dice acá en Estados Unidos, que está con la frontera con Chile. Jenny es terapeuta familiar también y ella siempre nos está escuchando y creo que tuvo una experiencia muy bonita cuando vino a Atlanta y siempre recomienda nuestras pasantías como un proceso de crecimiento profesional, ¿verdad? Y social también, porque pues conocimos mucha gente. Fue muy grato tener a Jenny también acá, ¿no? Y Gabriel también nos está escuchando, Gabriel Olivares desde Perú, también es psicólogo. Estela, Ivana también, muchísimas gracias, nos dice, por el espacio. Aprendemos, compartimos para seguir creciendo profesionalmente. Estela, gracias a ti, gracias por seguirnos y recuerda, ese es el objetivo, que todos podamos crecer y pues esta es una profesión muy linda de que todos los días se aprende, ¿verdad? Y Marisol también, Marisol es una psicóloga que compartió con nosotros en la última pasantía también en Cusco y ella ahorita se encuentra en Piura, que es un departamento en el norte del Perú. Bienvenida Marisol. Y Jenny dice, el no perdonar, acá viene la primera pregunta. Y otra vez, pueden seguir escribiendo sus comentarios, amigos, amigas, sus preguntas si las tienen, acá aprovechen la Eva. Eva le hemos perseguido mucho para que esté en los webinars porque pues, ella como es la directora adjunta del Instituto de Consejería Atlanta, pues está muy ocupada. Entonces aprovechen sus preguntas ahora. El no perdonar, dice Jenny, la infidelidad pasa, pese a un cambio evidente de ese comportamiento, de alguna manera está relacionado con temas de autoestima, producto de una mala reparación. ¿Tú qué le dirías, Eva? Yo, en principio, lo que me diría, a ver, evidentemente depende del caso, ¿no? Habría que mirar un poco, pues, la historia de esta persona, pero en general, hablando de infidelidad como un evento traumático, yo creo que tiene posiblemente que ver con la parte del trauma, ¿no? De la incapacidad de poder confiar otra vez, de ponerte en una posición vulnerable para protegerte, que es lo que todos haríamos, ¿no? Para poner un escudo protector para que esto no vuelva a pasar. Y entonces creo que tiene que ver un poco con eso. Tal vez si encima, además, esta persona pues tiene problemas de autoestima del pasado, porque le han pasado otras historias o porque la infancia que ha tenido pues ha sido complicada, pues evidentemente pues todo, digamos que suma para que las cosas se vayan un poco pues enquistando y complicando, ¿no?
Entonces, yo creo que sería importante analizarlo y ver si esta persona necesitaría también unas sesiones de terapia individual también para poder superarlo y poder volver a confiar. Es interesante y te doy las gracias, Jenny, por hacerme esta pregunta. Ay, perdón. Creo que hubo una interrupción ahí de un invitado no deseado en este momento. Pero Jenny, diríamos, aprovechando un poco lo que Eva decía, yo lo que creo también es que el tema es totalmente complementario, ¿verdad? Porque yo creo que el perdón tiene que ver mucho con el arrepentimiento sincero y las ganas de trabajar por la relación de la otra parte también, ¿verdad? Entonces, yo no creo que el perdón tenga que ser meramente gratuito y decir, ok, perdono y se acabó, ¿verdad? Yo creo que en las relaciones humanas, otra vez recuerda, la vez pasada hablábamos de Terry Real que hablaba de las situaciones igualitarias, ¿verdad? En los que uno da y el otro recibe y el otro da y el otro recibe. No hay relación en la que solamente uno esté dando, dando, dando y la otra persona recibiendo. Tiene que haber una situación en que los dos estén involucrados y los dos quieran trabajar por esta relación. Entonces yo puedo perdonar, pero tiene que haber un nivel de arrepentimiento y de compromiso de la otra parte que me terminó traicionando, engañando, ¿verdad? Pero aún así, a pesar, yo he visto casos que a pesar de que la otra parte está totalmente arrepentida y quiere trabajar por la relación, que hay personas que les cuesta mucho trabajo el tema del perdón y el tema de olvidar, ¿verdad? Y quizás tenga que ver mucho, como tú dices, también el tema de nuestra historia en el pasado, ¿verdad? Porque hay situaciones que se repiten en nuestra vida adulta, o sea, más del 80% de la vida de niños que nosotros tuvimos se repite en la vida adulta. ¿Qué tal si tú viste que tu papá engañaba a tu mamá? O viceversa, que tu mamá engañaba a tu papá y que se burlaba permanentemente, ¿no? Y la otra parte se quedaba, se quedaba, se quedaba y como que tú decías, pero ¿por qué mi mamá se queda con este hombre? ¿Verdad? Lo mismo ocurre con la violencia, porque ¿por qué se queda? Y es algo que tú comenzaste a rechazar y tú dijiste, a mí nunca nadie me va a terminar lastimando de esta manera. Entonces, hay ciertas historias que tienen que ver con nuestra propia historia personal que hace que nosotros desarrollemos ciertas conductas en la vida adulto que pueden facilitar un proceso de recuperación o de repente no. Pero Eva, antes de la interrupción te cortamos. Perdón, me interrumpieron a mí. No, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, hay muchos factores que están involucrados. También cuando esto es relacional otra vez, ¿no? Cuando llegas a una situación como esta, también salen a flote muchas historias que tienen que ver contigo mismo, ¿no? Hay gente que descubre que necesita ellos mismos trabajar en sus propias cosas del pasado porque de esta relación salió algo que ellos han descubierto. Y lo hacen a través de, pues de una situación como esta, conflictiva de pareja, una infidelidad y que no son capaces de moverse hacia adelante. Y yo siempre lo veo como una oportunidad también para presentarles la terapia, ¿no? Algunas personas nunca han estado en terapia y vienen porque les ha pasado una situación de pareja, ¿no? Creo que el crecimiento personal es siempre importante, estés o no dentro de una pareja, pero cuando has sufrido infidelidad es importante también trabajar mucho contigo mismo, te quedes o no te quedes, para poder asegurarte que la siguiente vez o la siguiente relación que vayas a tener, si la quieres, pues sea de una manera más saludable en el que tú pues tengas, ¿no? Digamos, sitio en la mesa para poder poner tus necesidades, cumplirlas y estar tranquilo y lo más feliz posible, ¿no? Sí, y esto, diríamos, este statement o esta oración que pongo ahí que dice decir no para preservar tu propio sentido de integridad, ¿verdad? Tiene que ver mucho con un componente de desarrollo emocional, madurez emocional en las personas, ¿sí? Hay personas que se dejan llevar por la gratificación inmediata, no miden consecuencias, no toman decisiones adecuadas, y eso es algo muy humano, ¿verdad? Entonces, el saber decir no, el proteger a los tuyos. Yo no quiero hacer esto para no lastimarte a ti, para no lastimar a mis hijos.
cómo voy a mirar a mis hijos a los ojos, ¿verdad? El hecho de poder tener esa vergüenza que de alguna manera nos controla esa necesidad o ese deseo de gratificación inmediata. Es la parte complicada, ¿verdad? Es la parte complicada. Por eso es que Gottman y muchos de estos expertos hablan de que esto se debe iniciar, esta educación de relaciones humanas y de pareja se debe iniciar desde la niñez, desde el tener, diríamos, desde el sentir, el practicar esa empatía, esa necesidad del otro, ese compartir, ese pensar en que el otro también puede sufrir, puede tener una necesidad que yo también puedo atender. Entonces, hay culturas donde esto se desarrolla mejor, ¿verdad? En este compartir y en este bien común. Pero en muchas culturas latinoamericanas funciona más bien al revés. En las culturas latinoamericanas funciona primero yo, segundo yo y tercero yo. Y no me importan los demás. Por ejemplo, en el Perú ocurre algo muy curioso, ¿verdad? Esto, cuando pasa una ambulancia y está tratando de, pues, trasladar, me imagino, a algún enfermo a un hospital, los carros no le dan pase. No, no les interesa. Hay un desinterés y una falta de empatía o de pensar en el bien común. Y claro, estamos ya entrando a un terreno mucho más complejo, ¿verdad? No, Pero si nosotros pudiéramos educar a la gente a ese nivel, de que hay atender la necesidad del otro y estar pendiente de lo que el otro puede sentir por mis actos, yo creo que nuestra sociedad podría cambiar. Por eso es que una de las cosas que yo hago con estos webinars es cambiar nuestras sociedades desde esta microsistema que es la pareja, porque ahí comienza toda la historia, ¿verdad? Entonces es bien complejo, ¿verdad? Pero es la idea de pensar en que lo que yo hago va a causar un dolor. Y eso es algo que de repente, otra vez, como tú bien lo decías, que lo practica Terry Real, de llegar a la parte esa prefrontal de nuestro adulto sano, nuestro adulto que tiene esa madurez de decir, espérate, o sea, ¿qué me puede pasar? ¿Qué puede pasar con mi familia, con mis cosas, con mis hijos? Eso es algo que de repente puede aprender, uno puede aprender a poner ciertos frenos, ¿verdad? A estas cosas. Pero otra vez, déjame ver acá otras intervenciones, Eva, para que no se me pase. Eduardo Moras, esto también está ahí escuchándonos. Eduardo, muchas gracias, también es psicólogo. Paulette Armenta dice, ¿qué tan saludable para la pareja que asiste a sesión es que se aborde el tema de la infidelidad de forma muy específica por parte de quien la cometió? Es decir, dar muchos detalles. A ver, Eva. Bueno, también depende de quién le preguntes, ¿no? Hay modelos de terapia de pareja que lo que promueven es cuantos más detalles mejor, un poco pues porque la persona que ha sufrido la infidelidad lo necesita como parte de su recuperación, y entonces es algo importante el saber dónde, cómo, de qué manera, todas las preguntas que necesite ser respondidas y escuchadas. Hay otras perspectivas que a lo mejor no ahondan tanto en eso, sino en las razones de por qué esta infidelidad, ¿no? Y trabajan mucho en eso. Creo que desde el punto de vista de la persona que fue infiel siempre va a tener muchas preguntas que quieren ser respondidas. Creo que es importante contemplar esa parte. Yo tengo pacientes en terapia que necesitan saberlo y sin embargo la otra persona no quiere compartir esa información. Tienes que trabajar también, como hacemos en terapia breve, con lo que tienes y hacer lo que puedas con lo que ellos te dan. No te puedes buscar información que tus clientes no quieren compartir. Yo creo que lo importante es llegar un poco a la parte de lo que me gusta mucho, esa perspectiva de Terry Real, de la responsabilidad, ¿no? Siempre tratar de acceder a la persona adulta dentro de esa persona, la parte prefrontal, como hablábamos antes, que asuma esa responsabilidad, porque
el tener muchos detalles puede, digamos, alimentar la necesidad que tiene la víctima o la persona que sufrió esta infidelidad, pero si la otra persona no se hace responsable de sus actos, lo más posible es que esto se vuelva a repetir, ¿no? O sea, te cuento todos los detalles, me da igual, todavía no tengo ninguna conexión emocional con tu dolor, pero te lo puedo decir, te cuento lo que hicimos, cuántas veces, dónde, y ya, y se queda ahí, ¿no? Esa persona puede que se alimente de todo eso, pero no se ha resuelto el problema. Creo que la diferencia grande va a ser cuando tú puedas ver en tu pareja a esa persona adulta haciéndose responsable de sus actos, y la perspectiva de la terapia relacional me interesa mucho, más que nada porque ellos trabajan mucho pues, con esa parte de la integridad y la honestidad, ¿no? Y tratar de buscar eso, ¿no? Y utilizan siempre el que el terapeuta no se mantenga en una posición neutral, de que el terapeuta eh, hable del elefante en la habitación, ¿no? Yo estoy percibiendo esto, si yo lo percibo, pues posiblemente tu mujer también, esto es verdad, ¿no? Y ponerle las cartas sobre la mesa. Y creo que eso también hace que todo el mundo pues asuma la parte que le corresponda, ¿no? Porque creo que eso es otro de los retos, y estamos hablando de los retos de terapia de pareja, infidelidad, ¿no? Muchas veces te sientes como terapeuta, como la tercera parte de esa dinámica, un poco arrastrado por una narrativa que tú sientes, ¿no? Que no estamos o no avanzando o que nadie se está haciendo responsable, que simplemente está, ¿no? Volcamos toda esta situación en el medio y ahora, ¿quién va a resolver esto, ¿no? A veces ellos piensan que eres tú el terapeuta, ¿no? Y por eso están en terapia, por eso te pagan. Pero tú tienes que hacer algo con eso y ser un poco directivo, de decir, ok, ahora a cada uno le corresponde hacer un trabajo, ¿no? Y yo os voy a dirigir un poco en base a la experiencia, a la información y a la literatura, qué es lo que creemos que os puede funcionar, ¿no? Y lo otro también, Eva, tiene que ver mucho que, claro, en un proceso de esta naturaleza es importante hablar de lo que pasó, Uh-huh. sin entrar necesariamente a detalles, pero hay dos preguntas que en nuestro curso que vamos a trabajar más profundamente el próximo jueves y viernes vamos a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? ¿Qué preguntar y qué no preguntar? Uh-huh. Que tiene que ver con dos preguntas esenciales, diríamos, en las que tiene que girar las subpreguntas adicionales, ¿verdad? ¿Por qué hiciste esto? Uh-huh. Básicamente, ¿no? ¿Qué te llevó a esto? ¿Qué te llevó a engañarme? Pero esa es una de las preguntas esenciales que tiene que salir como parte, diríamos, del proceso terapéutico, ¿sí? Y lo otro es, ¿cómo puedo saber que no lo volverás a hacer? Uh-huh. Si ya lo hiciste una vez, ¿podrás hacerlo otra vez? ¿Cómo yo puedo estar segura de que no me vas a volver a engañar? ¿Verdad? Porque Uh-huh. esa es la parte un poquito difícil, por eso es que la confianza se rompe. Uh-huh. Pero entonces, si ya me metiste una vez, me puedes volver a mentir otra vez, ¿verdad? O sea, esa es la parte un poquito difícil de todo esto, pero en esas preguntas tienen que centrarse un poquito diríamos, las preguntas básicamente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vamos a Fabiola desde México. Fabiola dice, hormonas matan neuronas. Es que Está bueno precisamente eso. lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cuando una persona comete una infidelidad y cuando tú los escuchas, realmente es como si fueran dos personalidades, ¿no? Una, la de la parte infiel, de persona como que enamorada, el excitement, el deseo, ¿no? Todo muy irracional. O sea, estamos hablando de algo muy, ¿no? Del cerebro emocional, y cuando te conectas con esa parte más ejecutiva, ¿no? Del cerebro prefrontal, estamos hablando de una persona adulta, hablando de responsabilidades, que entiende las consecuencias, de una persona más empática. O sea, realmente como que se puede disociar en dos personalidades en las que realmente cuando están actuando desde esa parte más emocional, pues no están pensando en las consecuencias de lo que están haciendo, de manera que no hay una conexión de, oh, voy a dejar de hacer esto porque le estoy haciendo daño a esta persona. O sea, realmente no la hay. A veces cuando son descubiertos es cuando es el aha moment de, ¿qué he hecho? ¿No? Un poco. Entonces, y ahí a lo mejor ahí es cuando se empieza a crear la conexión y empieza el arrepentimiento
y sí la intención de poder hacer algo, ¿no? Pero hay personas que realmente son capaces de disociar completamente, ¿no? Otra vez, no justifica el daño que crean, ¿no? Pero es un poco la explicación de por qué son capaces de convivir con estas dos situaciones y mantener una vida funcional, digamos. Y la otra parte triste también de la historia es que hay ciertos trastornos de personalidad que van a impedir que tú llegues a ser empático, ¿verdad? O sea, ciertos rasgos narcisistas, personas con narcisismo, van a tener muchas dificultades. Y dicho sea de paso, vamos a hablar de narcisismo este jueves. ¿Okay? Y pues los psicópatas de alguna manera. O sea, yo siempre grafiqué a estos hombres, diríamos, que engañan múltiples veces. Son una especie, yo siempre los he descrito como una especie de Drácula, ¿verdad? Drácula era el príncipe que era encantador, o sea, él seducía, él era un seductor natural, ¿verdad? Y una vez que conquistaba, ¿verdad? A las vampiresas, las convertía en vampiras y sabía que siempre iban a depender de él, las abandonaba. Las abandonaba, las dejaba y no les prestaba atención. Ya no era el seductor natural con sus vampiresas, sino la idea era tener más vampiresas, ¿verdad? Esa es una conducta que de alguna manera es psicopática de alguna manera, ¿no? Porque pues no hay forma de que Drácula pueda ser empático con sus vampiresas y de lo que ellas pueden estar sintiendo frente a esa necesidad de maestro o de mi príncipe, acá estoy, ¿no es cierto? Ya te seduje, ya eres mía, y ahora la guerra está, o la conquista, significa tener nuevas vampiresas. Ese es como yo lo he graficado siempre con algún tipo de personalidades que pues es imposible que puedan llegar a entender este dolor, ¿verdad? De mi pareja. Entonces hay que tener cuidado de que pues no todas las personas pueden también llegar a comprometerse, ¿verdad? La vez pasada conversaba con un señor y él me decía, mira, yo mejor estoy solo, porque para causarle dolor, por lo menos él había llegado a ese tipo de comprensión, ¿verdad? Para causarle dolor a las mujeres con las que estoy, mejor estoy solo. Entonces prefiero tener, claro, él tiene como 6 hijos con diferentes mujeres, pero él dice que él es un buen padre, se describe como un buen padre, pero él no quiere comprometerse con las mamás, porque pues él sabe de que de aquí a un tiempo va a estar con una nueva mujer. Es una especie de Drácula, pues que disfruta el hecho de conquistar y conquistar y conquistar, ¿verdad? Y es una persona que está por encima de los 60 años. O sea, ni siquiera como para decir, bueno, con la edad adulta, madura, uno puede decir, mejor me quedo en familia, tranquilo, porque ya me falta poco tiempo por vivir, etcétera, etcétera, pero no tienen ese nivel de poder llegar a esa comprensión, ¿verdad? Y Gema, psicóloga peruana, también gracias por compartir, Gema. Hernán, desde Bolivia, mira, nos están escuchando también desde Bolivia. Hernán, bienvenido. Paul, buenos días, Alejandro. Fabiola dice, nos echaron los perros, creo que tiene que ver con el perrito de Eva. Fabiola dice, pensar en tu futuro no hace daño. Si no piensas en ti primero, ¿qué ofreces a mis demás o a los demás? Me parece que sería, ¿no es cierto? Claro, o sea, las relaciones de éxito, Fabiola, comienzan por uno mismo, ¿verdad? Por el crecimiento de uno mismo. No es que mi pareja me haga sentir feliz, o sea, uno tiene que encontrar esa felicidad propia, en ese crecimiento personal propio, y tu pareja te hace sentir más feliz de lo que eres. No es que tenga que venir y llenar un vacío emocional, ¿verdad? Porque si no, pues nos aferramos y dependemos 100% de nuestra pareja y no funciona necesariamente así. El éxito de un matrimonio comienza por el desarrollo emocional de uno mismo, ¿verdad? Una cosa que quería comentarte antes también y que creo que es súper importante, lo mencionaste brevemente, pero la parte cultural, ¿no? de nuestra educación emocional, especialmente a nivel de género también, lo que las mujeres debemos esperar en nuestras parejas o de nosotras mismas. Hay 150 millones de dichos, ¿no? y de creencias populares en las que sinceramente nos hemos basado a nivel emocional, ¿no? Igual que las telenovelas, son también muchas generaciones han crecido viendo esos roles de género, esos roles de relación,
que han visto también representados en sus familias. La infidelidad en nuestra cultura está perfectamente aceptada como una realidad que le pertenece la mayoría de las veces a los hombres, ¿no? Los hombres son así, ¿no? Pues es su naturaleza, ¿qué le vamos a hacer? Pero también, claro, eso también se va, digamos, perpetuando en las familias en los años, y también tener en cuenta las diferentes orientaciones sexuales también, que eso tampoco hemos hablado. A veces en terapia de pareja también hay que tener eso en cuenta, que mucho es desde una perspectiva heterosexual, pero las diferentes orientaciones, los diferentes tipos de pareja que hay y que ahora mismo están reflejadas en la sociedad, antes existían pero igual no se veían tanto, pues es una realidad social que ha cambiado las reglas completamente de todo. La parte de género de las mujeres, ¿no? De nuestra incorporación al mundo laboral, somos independientes financieramente, ¿qué quiere decir eso a nivel de relación, a nivel de poder? Hay muchos temas que están relacionados, que todo nos lleva al mismo lugar, a lo que hablamos al principio, ¿no? de la parte individual y personal, y cómo tú te presentas ante una relación, ¿no? Y tus expectativas de ella, ¿verdad? Cierto, cierto. Ahora, Fabiola también nos dice que, claro, a veces uno está dispuesto a arriesgar todo por esta falta de desarrollo emocional. Uno sí está dispuesto a perder todo, inclusive, ¿verdad? Y eso es algo que, pues, Terry Real trabaja en su enfoque, a darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Y Jenny dice, las preguntas enfocadas en lo relacional y no en la causalidad, ¿verdad? Es cierto, Jenny, eso tiene que ver, exacto. Paul dice, creo que la infidelidad en mujeres es más emocional y en hombres es más sexual. Y eso se pierde en el tiempo de la relación. A ver, Eva, ¿tú qué le dices a Paul? A ver, ¿saco mi lado más feminista o no? Alejandro sabe que yo trato siempre de buscar un poco esa perspectiva, no tanto de la perspectiva más clásica, masculina, ¿no? de esa visión masculina. No es necesariamente mala, pero sí quiero incorporar un poco esa visión, evidentemente como mujer, de lo que también vemos reflejado en terapia, ¿no? Nosotros, yo he tenido muchísimas clientas infieles por las que la motivación sexual era el motivo principal de ese riesgo que estaban corriendo dentro de sus parejas, ¿no? Evidentemente creo que si pensamos que las mujeres de manera a lo mejor más tradicional lo que buscan es una conexión emocional porque somos más emocionales y menos sexuales, creo que también deberíamos incorporar la otra parte, y es que los hombres en la mayoría de los casos lo que buscan es una relación emocional que no tienen, no han tenido a lo mejor en su pasado, no que no lo tengan en su pareja o que no esté disponible, sino que ellos están buscando otro tipo de conexión emocional, ya que los hombres no han sido educados para eso, ¿no? Y Terry Real lo habla también mucho en su discurso, y también Esther Perel, que son los dos estudiosos de eso, ¿no? De que incluso en las relaciones, digamos, más, digamos, superficialmente sexuales, como puede ser un hombre pagando por servicios sexuales, que después ellos se acaban enamorando, ¿no? De lo que se supone que era estrictamente sexual y físico, en realidad lo que había por debajo era una necesidad emocional. Creo que las necesidades emocionales y sexuales son intrínsecas al género humano, da igual el género que seas o del que te definas, y creo que esto ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Sí que a lo mejor las mujeres no lo podíamos expresar de una manera tan clara, nuestras necesidades sexuales, y ahora sí, y ojalá los hombres puedan un poco crecer en la manera en la que ellos se expresen a nivel emocional. Estamos esperando que eso pase, de hecho. Es parte del cambio de la igualdad y el feminismo, es que los hombres se expresen emocionalmente. Ok. Fabiola dice, narcisismo, el programa el jueves va a ser a las 10 de la mañana con Ité Leoni, la psicóloga terapeuta de Guatemala, que nos ha acompañado algunas veces acá también. Vamos a hablar de eso. O le dice, puede haber casos en los que deciden sí perdonar, pero no continuar, deciden sí perdonar, pero no continuar con la relación, quizás porque resulte ser algo no negociable en pareja para ellos. Perdonar, pero no continuar en la relación. Sí. Claro, o sea, yo perdono, pero igual me voy, ¿no? Igual Sí. me voy. Pues, ¿por qué? Pues
tú tienes ciertas reglas claras y dices, yo no voy a tolerar estas cosas, ¿verdad? Ujú. Pero ahí también viene la parte un poco complicada, es todo lo que uno puede perder y todo lo que uno puede ganar de una experiencia tan dolorosa, y crisis quizás verla como una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? ¿Qué tal si se le ofrece a las parejas y se les educa de que esto podría ser una oportunidad para ellos? Y hay gente que lo va a tomar y hay gente que no lo va a tomar, evidentemente, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir terminando ya porque estamos ya en la hora y no quiero quitarle más tiempo a Eva. Dos últimas intervenciones. Dice Fabiola, prevalece el protagonismo sobre los sentimientos. Totalmente cierto. Y permanecer puede ser más doloroso al quedarse. Sí, y también otra vez puede ser una oportunidad. En mi experiencia personal, las parejas que se han quedado después de una infidelidad y han trabajado consistentemente han podido lograr una conexión mucho más fuerte, un matrimonio número 2 que yo le llamo, de una manera más sólida, ¿verdad? Pero bueno, Eva, algunas últimas palabras para terminar el día de hoy. Que lo hagamos más, que nos juntemos más para hablar más de estos temas. A nosotros nos apasiona la salud mental y la psicoterapia de pareja, entonces pues creo que el trabajo de terapeuta a veces es un poco solitario y el compartir con otras personas que tienen la misma pasión que tú pues es siempre muy interesante. Así que muchas gracias, Alejandro, gracias a todos por asistir y nos vemos pronto. Listo, entonces el jueves 10 de la mañana nos estamos encontrando. Recuerden que esto queda grabado en nuestras redes sociales, este programa también en la página de YouTube de Counseling Institute of Atlanta. Pueden suscribirse para que les lleguen todos los videos que vamos poniendo sobre nuestros webinars, nuestras intervenciones. Y recuerden, próximo jueves y viernes de 9 a 12 del día, hora de Atlanta, hora de Lima, hora de Colombia, vamos a estar dando un curso gratuito sobre infidelidad y la perspectiva de la vida relacional de Terry Real. ¿Ok? Los esperamos entonces. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Hasta luego.